Ya arrancamos. ¿Qué? ¿Dónde? Mateo. ¿Capítulo qué? 17. Mateo capítulo 12, 1 y 2. Mateo capítulo 12, 1 y 2. Déjame parafrasear un poco acerca de lo que hay escrito en la poderosa palabra de Dios. Mientras se conectan ahí nuestros hermanos en Guatemala, en Perú, en México, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Brasil, Chile, no sé, aquí en Colombia, en Neiva. Queremos invitarte para que puedas escribir allí en los comentarios de dónde nos escribe, de dónde nos ves. Queremos invitarte a que te quedes con nosotros estos 5 minutos. 5 minutos. Y que puedas escuchar lo que Dios quiere hablarnos al oído sobre el mensaje de la palabra del Señor. Amén. En Marcos capítulo 12 hay una historia que Jesús refiere a los discípulos y a los fariseos, una parábola para que paremos bolas, y habla de un dueño de una viña que la regla, la organiza, forma una torre, la encierra y la arrienda a unos labradores. Y cuenta la palabra de Dios que después de un tiempo manda el señor de la viña, el dueño de la viña, a uno de sus siervos para poder recoger el fruto de la viña, para que le hagan partícipe del fruto de la viña. Pero ¿qué hacen estos labradores? Lo apedrean, lo sacan a golpes, lo vituperan. Vuelve el siervo, por supuesto, el dueño de la viña, envía a otro siervo, y vemos cómo ahí en la palabra de Dios nos dice que a ese ya le dan en la cabeza, casi herido. Al próximo lo mismo, pero ya al cuarto lo matan. Cuando sucede esto, el dueño de la viña, ¿qué hace? Envía a su propio hijo, porque tal vez dice dentro de sí, si envió a mi hijo, tal vez a él sí lo respeten y pueda recibir el fruto de su tierra, de su viña. Pero ¿qué sucede? No sucede eso. También lo matan, porque se dicen entre ellos mismos, los labradores, pues allí, que es el hijo, el heredero, si lo matamos, pues ya nadie podrá cobrar esa viña y quedará para ellos. Bueno, le preguntaba a mi esposa en este momento qué quiso Jesús referirse con respecto a esta parábola, que es bien fuerte, es bien tremenda. Y sabes, se me ocurre en el nombre de Cristo Jesús pensar que el dueño de la viña es Dios y que nosotros somos los labradores. El Señor nos da esa viña, que es esta tierra, los recursos, tal vez nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestros negocios. No sé si me llegas a entender un poco lo que acabo de decir. Y nosotros tenemos, y creo que nos pasa muchísimo, que no le devolvemos a Dios el fruto de eso que Dios nos ha dado. Y tal vez podrás preguntarte en este momento, ¿y cómo yo veo a Dios? ¿O a dónde lo veo? ¿Cómo voy? ¿Es cierto? ¿Cómo hago para devolverle? ¿Cierto? Parte de ¿qué? De esos recursos, de esos frutos, de lo que Él me ha dado, yo como administrador he podido producir. ¿Sí? Fíjate, si Dios es el dueño y Señor de todo lo creado, nosotros somos sus hijos. ¿Qué debemos hacer? ¿Acaso no hay personas en este mundo tan necesitadas o más necesitadas? ¿Acaso mucha gente no conoce la palabra de Dios y está muriendo sin ni siquiera enterarse que hay un Dios?
que les ama. Inclusive muchas personas han cerrado su corazón, las puertas de su corazón, para entender el amor de Dios. Es más, hay culturas, hoy en día yo que ya me mandaron un video tremendo, ¿sí? Lo que está pasando por allá en Afganistán, en esos países árabes, que están matando a las personas solamente por creer en un Dios que no sea el de ellos. Tremendo, ¿no? Así que, ¿cuántas cosas no podemos hacer? La misma palabra lo dice. Trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Inclusive dice la palabra, la única forma, o creo que es la única referencia que hay en la poderosa palabra de Dios en la Biblia, sobre lo que Dios dice que le probemos. Es decir, hay una sola cosa que Dios dice en la palabra que le probemos a Él. ¿Sabes cuál es, amor? En los diezmos y en las ofrendas. Significa, en los diezmos y las ofrendas, significa que nosotros debemos devolver esa parte que le corresponde a Dios. ¿Sí? No sé tú qué estás haciendo para que el mensaje del Señor se pueda predicar. No sé tú qué estás haciendo para que muchas personas puedan transformar sus vidas a través del mensaje de Jesús. Para muchos será una locura, para muchos será tal vez una ilusión, para muchos tal vez sea una creencia, pero sabes, yo prefiero morir creyendo que no continuar la vida dudando, porque sé que cuando Dios tiene propósitos en nuestra vida, Él tiene en sus manos nuestra vida, podrá cumplir esos propósitos y podrá hacer lo que tenga que hacer si nosotros nos disponemos, porque no podemos echarle la culpa a Dios de nuestros fracasos y ni tampoco de nuestros éxitos. Así que, mi querido hermano, te invito para que puedas reflexionar sobre esta parábola. Dios es el dueño de la viña, papá es el dueño de la viña. Nosotros somos los labradores, los administradores, los que producimos en esta tierra, y debemos darle a Él la gloria y la honra y honrarlo, ¿sí?, con los frutos de ese trabajo. Bueno, si tú perteneces a una denominación de sana doctrina, ¿cierto? Pues vamos, lleva esas ofrendas, lleva esos diezmos, para que ese buen administrador que Dios ha colocado pueda llevar el mensaje. Tantos recursos que se necesitan hoy en día para poder, pues por supuesto también expandir el reino de Dios. Gracias, amor. Tantas cosas que se pueden lograr. Muchas personas uno encuentra, no, pues yo le doy a tal persona, bueno, eso está muy bien. Pero recuerda que cuando nosotros estamos con propósito, ¿sí?, sabemos administrar ese tiempo y esos recursos, Dios hará multiplicar eso mucho más. Así que le debemos a Dios todo esto que Él nos ha dado, porque es el dueño de la viña. ¿Quieres decir algo más? No, mientras que tú estabas hablando de la viña y que estábamos leyendo de la viña, me acordé de una canción antigua que cantaban los hermanos antiguos de la antigua milicia, esas canciones cristocéntricas donde hablan de la viña. Hay una canción que dice trabajar, trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Y anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Y vuelve y se repite, ¿no? Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Y pues eso es todo esto, ¿no? Es todo lo que Dios ha depositado en nosotros. E inclusive hoy me hacían una pregunta y decía que era lo que yo hacía en el lugar donde me encontraba
y a quién yo le estaba transmitiendo todo lo que yo realizaba para poder hacer desde el lugar donde estar o desde el lugar donde yo estaba, formar a alguien, y si el esfuerzo que yo estaba haciendo era viable o no para poder brindarle unas personas adecuadas a este mundo. Y entonces... Darle valor a las personas, me imagino que es lo que quieres decir. Pues no darle valor, sino de si lo que yo estaba haciendo estaba creando o formando a alguien alguien idóneo para este mundo, ¿sí? Entonces, y yo le decía que sí, que desde el lugar donde nos encontramos, bien sea desde nuestra casa, formando a nuestros hijos, ellos van a ir más allá que nosotros. Y la verdad no es en vano nosotras como madres formar a esos hijos, no es en vano el esfuerzo que hacemos cada día para que ellos gocen y tengan de no solamente una presencia, sino de alguien que les esté allí formando para ese futuro, ¿no? Porque ellos van a salir del lugar donde estamos. Entonces, ¿qué cosas tenemos que sirven para animar a otras personas y para que esa gran viña podamos recibir esos grandes frutos que Dios nos tiene? Y fuera de eso, pues en un momento ese gran labrador pues va a venir a pedir cuenta de lo que nosotros estemos haciendo, de que nosotros estemos labrando, bien sea labrando el futuro de nuestros hijos, labrando nuestro hogar, labrando nuestras vidas y formando esa gran viña hermosa, preciosa, y también recibiendo esos grandes frutos también, porque de un grande trabajo, una gran labor, pues también vienen frutos también para uno. Amén, así es. Le podemos dar a Dios lo que es de Dios, pero también nosotros recibimos eso. Entonces, ¿qué cosas tenemos que están allí ocultas, que pueden servir y que Dios las quiere utilizar también? Siempre mi esposo dice que él no es un hombre perfecto y nadie es perfecto, pero desde nuestra imperfección, si nos disponemos para que Dios nos use, Dios puede hacer grandes cosas para muchas personas. Amén. Así que sé un buen administrador de esa viña y dale al Señor lo que es del Señor. Te amamos en el amor de Cristo. Te invitamos para que puedas suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos aquí en nuestra página de Facebook y bueno, que puedas ver esta misión y esa visión de Dios en nuestras vidas. Bendiciones. Feliz y bendecida noche desde donde nos escribas. Te invitamos para que puedas escribir y dejarnos saber dónde estás para saludarte y orar por ti. Seguramente nos volveremos a encontrar. Chao, chao, bendiciones.